Vamos a continuar con el estudio de los circuitos mixtos. Si no has visto el video número 1, te invito a que aquí en la descripción está el enlace para que veas el video número 1, donde hay 5 ejercicios también de circuitos mixtos y los hemos resuelto allí. Hoy vamos entonces a analizar otros circuitos mixtos que nos pueden presentar en un examen o en una entrevista para trabajo. Nos pueden presentar estos circuitos para que los resolvamos. El circuito número 1 de hoy dice: halle la resistencia total del circuito y la intensidad. Entonces observamos que se trata de un circuito mixto, tiene 7 resistencias, unas conectadas en paralelo y otras aquí en serie. Aquí vemos que tiene un valor de 10 kiloohmios, está en kiloohmios, aquí en ohmios. Podemos observar todo esto del circuito. Ya habiendo observado, tenemos aquí la fuente de alimentación, nos dice que haya la resistencia total del circuito y la intensidad total, pero aquí ya tenemos la tensión o voltaje total. Antes de empezar a analizar este circuito, quiero que se graben una premisa o una clave para analizar estos circuitos, y es la siguiente: la corriente siempre, noten que estoy escribiendo con mayúscula, siempre circula por el camino más fácil. La corriente siempre circula por el camino más fácil. Apréndanse esta frase porque es muy importante a la hora de resolver estos circuitos. La corriente, noten que escribí con mayúsculas, siempre circula por el camino más fácil. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo acá un circuito, acá tengo una resistencia y aquí tengo otro camino, entonces si la corriente viene acá, la corriente se va a ir por el camino más fácil. El camino más fácil en este caso es este, porque aquí hay más resistencia, hay más oposición, hay dificultad para pasar la corriente. Entonces la corriente se va a ir por este camino que es mucho más fácil. Dicho esto, entonces vamos a iniciar el análisis de este circuito. Dijimos que se trata de un circuito mixto. Bien, entonces lo que observamos aquí es precisamente lo que estábamos diciendo acá. Aquí sale una corriente y llega a este punto. En este punto puede tomar dos caminos: o este camino que tiene resistencias, tiene oposición, o este camino que es directo y es mucho más fácil. Entonces la corriente lo que va a hacer en este caso es coger por este camino, como lo habíamos dicho, más fácil. Este camino acá, por este camino se va a ir la corriente, de tal manera entonces que la corriente sigue acá, pasa por esta resistencia, aquí no hay más caminos, tiene que pasar por ahí y llega a este punto. En este punto tiene dos caminos, uno con resistencia, con oposición, y otro que no tiene ninguna resistencia, más fácil. Por lo tanto, entonces la corriente se nos va a ir por este lado. ¿Qué podemos concluir ahí? Podemos concluir lo siguiente: si la corriente aquí se va por este lado, pues este circuito no queda haciendo nada ahí. Entonces podríamos fácilmente eliminar esta parte del circuito, porque la corriente nos va a tomar este camino. Entonces el camino de resistencia prácticamente no queda haciendo nada dentro del circuito. Lo mismo sucede acá: la corriente se va a ir por este camino y esta parte del circuito va a quedar prácticamente sin hacer nada. Entonces eliminamos, vamos a borrar. Ustedes lo pueden hacer imaginariamente, lo borramos y el circuito nos ha quedado lo más de sencillo, de esta manera. Entonces vamos ahora sí a resolver. Tenemos una resistencia de 40 ohmios en serie con una de 10. Entonces aplicamos la formulita que resistencia total es R1 más R2 más Rn. En este caso tenemos dos resistencias, entonces resistencia total es igual a R1 más R5. Reemplazamos, la resistencia total es igual a 40 ohmios
más 10 ohmios. O sea, resistencia total es igual a 50 ohmios. Pero aún no tenemos la respuesta correcta. Todavía. Ya tenemos resistencia total. Y ahora vamos a hallar intensidad total. Entonces, intensidad total es igual a voltaje total sobre resistencia total. Intensidad total es igual. Voltaje total, ya lo tenemos, 200 voltios, sobre resistencia total. Resistencia total son 50. Simplificamos, 20 dividido 5, intensidad total 4 amperios. Y así ha quedado resuelto nuestro circuito. De esta manera es muy sencillo, tenemos que analizar y mirar, basándonos en esto. La corriente siempre va a circular por la parte o el camino que le quede más fácil. Para el siguiente circuito nos piden hallar la corriente en R5 y la tensión en R7. Observamos que se trata de un circuito mixto conformado por 7 resistencias. Entonces nos dicen hallar la corriente en R5, o sea, la corriente que va a ir por este punto. Y además hallar la tensión en R7. R7 está aquí, entonces tenemos que hallar la tensión que va sobre R7, o sea, la tensión que vamos a medir en este punto. Bien, vemos entonces que se trata de un circuito mixto. Vamos a aplicar entonces lo que decíamos en el punto anterior. La corriente siempre circula por el camino más fácil. Entonces, si analizamos, nosotros tenemos que viene una corriente en este punto. En este punto se va a dividir. O se va por este camino que tiene resistencia aquí, una oposición, o se va por este camino que es más fácil. Entonces la corriente obviamente se irá por este camino que es más fácil. De tal manera pues que esta parte del circuito entonces podríamos borrarla porque no va a cumplir ninguna función, ya que toda la corriente se va a ir por este lado hasta este punto. Ya analizándolo de esta forma entonces parece un poco más sencillo. Vamos a resolverlo entonces ahora sí, de la siguiente manera. Hallar la corriente en R5. Bien, la corriente en R5. Entonces, para hallar corriente en R5, vamos a anotar aquí, corriente sobre R5. Corriente es igual a voltaje. ¿Cuál voltaje? Voltaje en R5. Voltaje en R5 sobre resistencia 5. Entonces vamos a reemplazar. Intensidad en R5 es igual a voltaje en R5. Vamos a ver, aquí tenemos 440, es el voltaje total. Ese voltaje total se va a ir por este punto y va a aparecer aquí. Aquí vamos a tener 440 voltios. Entonces vamos a colocar 440 voltios dividido, vamos a mirar aquí, dividido resistencia. La resistencia nos dice que es de 10 ohmios. Entonces 10 ohmios. Intensidad en R5 es igual 440 dividido 10. Corre la coma un lugar hacia la izquierda. Entonces nos da 44 amperios. Ya tenemos la primera respuesta para nuestro circuito. Si nos damos cuenta, simplificamos aquí esta parte y nos queda mucho más sencillo. La siguiente dice, y la tensión en R7. Aquí la tensión. La tensión sobre este circuito, aquí van 440, tenemos toda la tensión acá. Aquí en este punto vamos a tener 440 con respecto a este. Pero resulta que nos piden ese R7. Entonces, para hallar el voltaje en R7, voltaje es resistencia por intensidad. No tenemos esta intensidad, entonces vamos a hallar primero la intensidad que baja por aquí. ¿A qué es igual la intensidad? Vamos a llamarle intensidad 2. ¿Intensidad a qué es igual? Entonces intensidad es igual, vamos a hallar intensidad sub 2 es igual a tensión, la tensión que tenemos aquí en este punto. Entonces la tensión sobre resistencia. Intensidad sub 2 es igual al voltaje. Tenemos 440 voltios dividido la resistencia. La resistencia entre estos dos puntos
es la suma de estas dos, 35 y 15, 50. 50 ohmios. Tenemos intensidad en intensidad 2, 44 dividido 50, podemos simplificar en 0, 0, 44 dividido 5, sería 8,8 amperios. Ya tenemos esta corriente I sub 2, teniendo esta corriente ya podemos hallar la tensión. Entonces tensión es resistencia por intensidad. Entonces resistencia son 35, vamos a hacer acá. Vamos a hallar entonces tensión en R7. Tensión en R7 es igual a resistencia 7 por intensidad, en este caso sub 2. Voltaje en R7 es igual, resistencia 7, 35. Entonces tenemos 35 ohmios por intensidad sub 2. Esta es la intensidad 2. La intensidad 2 decíamos que era 8,8. 8,8 amperios, que era lo que habíamos hallado aquí en este punto. Esta voltaje en R7 nos da igual, esto nos da 3 por 8, 24, nos da 30.8, sí, bueno, aquí me dicen que sí, voltaje es igual a 30.8, ya tenemos entonces la respuesta. La corriente en R5 ya la habíamos hallado y la tensión en R7. Pero aquí lo que tenemos que concluir y darnos cuenta es que el circuito se simplificó bastante cuando aplicamos esta regla, que la corriente siempre se va por el camino más fácil. Esta parte del circuito prácticamente quedó eliminada y nos quedaron 1, 2, 3 y estas dos resistencias todas en paralelo. Entonces ya resolvimos esta parte y resolvimos esta de una manera más sencilla. Nos vamos con el tercer ejercicio. En este ejercicio que nos han propuesto, nos dicen hallar la corriente total del circuito. Tenemos este circuito conformado por 1, 2, 3, 4, 5 resistencias y una fuente de alimentación de 128 voltios. Aquí entonces lo que nos piden es hallar la corriente total del circuito. En estos ejercicios pues todos hemos aplicado esta regla. La corriente siempre se irá por el lado más sencillo, por el lado más fácil. Aquí entonces si nosotros miramos, tiene esta corriente, viene una corriente acá. Hay una corriente que podría irse por acá y encuentra aquí una oposición, una resistencia, y aquí otra y aquí otra, si se va por este lado. O si se va por aquí encontraría esta resistencia. Pero resulta que hay un camino más fácil, hay este caminito que es mucho más sencillo, entonces la corriente se irá por aquí. De tal manera que esta parte del circuito no nos haría ninguna función. Toda la corriente se iría por este camino que es más fácil. Entonces pues fácilmente podríamos nosotros simplificar el circuito de esta manera. Así de sencillo nos quedó el circuito. Ese circuito complicado nos quedó mucho más sencillo así. Esta parte prácticamente no estaba haciendo nada porque aquí hay un puente, hay un conductor. Entonces este es el camino más fácil para la corriente, de tal manera que nos ha quedado el circuito así. Vamos ahora sí a resolver nuestro circuito. Dice hallar la corriente total del circuito, o sea la corriente que va a circular por esta parte. Recordemos entonces la ley de Ohm, que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces aquí en este caso corriente total del circuito es igual al voltaje total del circuito sobre la resistencia total. Intensidad total es igual a voltaje total, 128 voltios, sobre resistencia total 32 ohmios. De tal manera entonces que intensidad total es igual 32,64, 4 amperios. 4 amperios sería la respuesta para este circuito. Démonos cuenta que nosotros siempre tenemos que analizar que la corriente siempre va a circular por el camino más fácil. Entonces de esta forma se nos simplifican mucho los circuitos y nos sale mucho más rápida la respuesta.
En este circuito nos piden hallar la intensidad del circuito cuando S1 está abierto y cuando S1 está cerrado. El circuito entonces observamos que se compone de 4 resistencias, R1 de 50 ohmios, R2 de 50, R3 de 10 y R4 de 10 ohmios. Tenemos una tensión de 200 voltios aplicados entre el punto A y el punto B, eso es lo que observamos. Además de eso, pues un interruptor S1, que en este momento nos indica que está abierto. Entonces, hallar la intensidad del circuito cuando S1 está abierto. Si nosotros analizamos aquí el flujo de corriente, la corriente llegará a este punto y tiene 3 caminos. Por aquí, que se va a encontrar con una oposición, una resistencia. Por aquí se va a encontrar también con otra resistencia, una oposición. O se va a ir por aquí, que no tiene ninguna resistencia, es más fácil. Entonces se va a ir por aquí, aquí el circuito está abierto, entonces no pasa, se irá la corriente por este lado. Aquí encuentra este camino, entonces para cerrar el circuito por acá encuentra este camino. Entonces la corriente circulará por acá, llega aquí y sale acá. Entonces ese es el camino que va a tomar la corriente. ¿Por qué por aquí? Porque por aquí es más fácil aplicando esta regla. Por aquí es más fácil, entonces la corriente se va a ir por este lado. De tal manera que podríamos decir que esta parte del circuito es como si no existiera, no estaría, ni esta parte tampoco, porque la corriente toda va a circular por este lado, que es, hay solamente un conductor. Entonces, hallar la corriente del circuito. ¿Cuál es la corriente cuando S1 está abierto? Entonces tenemos aquí esta parte, vamos a hallar corriente total es igual a voltaje total sobre resistencia total. Intensidad total es igual, voltaje total 200 voltios. Y resistencia total, pues si observamos aquí no hay sino una resistencia. Entonces resistencia total sería 10 ohmios. 200 dividido 10, intensidad total es igual a 20 amperios. Ahí tenemos la primera respuesta. Cuando S1 está abierto. Vamos a ver qué sucede cuando cerramos el interruptor S1. Cuando cerramos S1, entonces ya la corriente va a tomar estos 2 caminos. Entonces va a ir una corriente por acá y otra corriente por acá. Pero si miramos, prácticamente estas 2 resistencias es como si quedaran en paralelo. Podríamos hacer lo siguiente para que ustedes interpreten un poquito mejor. Es correr este punto hacia acá. Es cuestiones de dibujo para que ustedes lo vean mucho más sencillo. Entonces podríamos hacer este circuito así. Entonces se llama R4 y sigue siendo el mismo valor. Aquí podríamos hacer lo mismo. Entonces borramos esto acá. Esto que estoy haciendo es simplemente para que el gráfico sea más entendible, más fácil. De esta forma entonces han quedado 2 resistencias en paralelo. R3 de 10 ohmios y R4 de 10 ohmios. Es el mismo circuito, sino que se ve más sencillo. Inicialmente parecía complejo, pero vean a lo que se reduce si aplicamos esta regla. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Intensidad total es igual a voltaje total sobre resistencia total. Entonces, intensidad total es igual voltaje total 200, pero vamos a observar lo siguiente. Aquí ya no podemos aplicar lo mismo porque hay 2 resistencias. Aquí había una sola. Aquí cuando se cierra S1 ya quedan las 2 resistencias, R3 y R4 en paralelo. Resistencia de R3 de 10 ohmios y R4 de 10 en paralelo. Recordemos que esta suma nos dan 5 ohmios. Si ustedes desean pueden aplicar la fórmula, que en este caso sería R3 por R4 sobre R3 más R4 para hallar la resistencia total del circuito. Si quieren aplican esta fórmula y sacan el resultado. Entonces intensidad total es 200
dividido entre 5 ohmios. Entonces eso nos da 40 amperios y tenemos la respuesta cuando S1 está cerrado. Con S1 cerrado tenemos una corriente de 40 amperios y cuando S1 está abierto una corriente de 20 amperios. Entonces observemos que cuando hay una sola resistencia de 10 ohmios la corriente es de 20, pero si sumamos otra en paralelo se aumenta la corriente al doble porque la resistencia es del mismo valor. Esas son las conclusiones que podemos sacar de este circuito, que parecía muy complejo, pero vea que aplicando esta regla es muy sencillo. La corriente siempre circula por el camino más fácil. Y el último circuito que tenemos para el día de hoy es el que aparece en la figura. En este circuito tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6 resistencias, cada una con sus respectivos valores y aquí un valor de tensión. Nos dice hallar la resistencia total del circuito, o sea, estamos hallando resistencia total de este circuito. Pues prácticamente no necesitaríamos para este cálculo este valor, solamente hallar aquí la resistencia. Entonces pues este circuito les queda de tarea, la respuesta me la pueden dejar aquí en los comentarios, pero sí les voy a dar algunas pautas para que inicien a realizarlo. Lo primero entonces observar, ya observamos que hay las resistencias. Aquí tengan cuidado porque aquí aparece 0,1 kilo ohmio. Hay que convertir eso a ohmios. Después de que tengamos todo en ohmios, ya podemos empezar a realizar el circuito. ¿Desde dónde vamos a empezar? Pues si empezamos de aquí para allá va a ser un poco más complicado. Entonces lo primero que tenemos que empezar es con estas dos resistencias. Entonces si están en paralelo, sacamos una. Esta resistencia nos queda en serie con esta y en paralelo. De esas dos sacamos otra que nos queda en serie acá y a su vez en paralelo con esta. Y así ya resolvemos el circuito. Entonces los invito a que se animen y a que realicen este pequeño ejercicio. No se les olvide que en el primer video, la parte 1, también hay 5 ejercicios muy interesantes. El enlace está aquí abajo en la descripción del video. Entonces los invito a que se suscriban al canal. Hay videos muy interesantes de preguntas sobre motores, sobre transformadores, PLCs, variables de frecuencia. Todas estas preguntas que nos ayudan a evaluarnos y nos ayudan a repasar y estudiar un poco. Los invito a que se suscriban, a que le den like y compartan estos videos con sus amigos y compañeros para que todos aprendamos. Muchas gracias, los espero en un próximo video.